Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Soy Brandon Giovanni Morales Morquecho, estudiante de cuarto año de la carrera médico cirujano de la FE Zaragoza. El día de hoy les quiero traer un bonito video sobre el maravilloso mundo de las suturas. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Muy bien, dentro del ámbito hospitalario siempre llega el momento en que nosotros como personal de salud nos enfrentamos a lo que son heridas, ya sea por algún objeto punzocortante, cortante o incluso ya no tanto con fines malignos, sino que puede ser por alguna operación. Y entonces, pues se tienen que volver a unir estos tejidos para pues dar una buena cicatrización y que sane pues esta herida. Pero ¿cómo vamos a lograr estas uniones? Pues mediante las suturas. Y es por esto que el día de hoy vamos a hablar de las suturas. Pero antes de iniciar con lo que son conceptos básicos y adentrarnos un poquito más al tema, con ya sea más información, más específica, con lo que incluso ya son como tal la práctica o cómo se realizan las suturas, quería introducirlos un poco a la historia de todo este mundo de las suturas. Y entonces es cuando nos llega la pregunta de ¿cuándo se utilizó la primera sutura? ¿Quién fue el inventor o con qué fines fueron usados? Y bien, una de las referencias más antiguas que tenemos en la historia de la medicina es es en el papiro de Edwin Smith. Y aquí tenemos que la sutura, bueno, no es como actualmente se utilizaban, sino que eran elaboradas las cuerdas eh, a partir de lo que eran intestinos de animales. Y pues estas cuerdas eran utilizadas con el fin de pues cerrar heridas. Y con el paso del tiempo y en diferentes civilizaciones se han encontrado pues distintos elementos utilizados para la realización de suturas y pues con el fin de cerrar las heridas que se han llegado a presentar pues en esos tiempos. Como por ejemplo, anteriormente aquí les traigo esta imagen, se utilizaba lo que eran hilos de seda o incluso lo que son pelos de la cola de caballo. Pero pues con el paso del tiempo no solo han mejorado los materiales que son los que tenemos ya actualmente, que no sé, con una sutura de nylon, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero no solo los materiales, sino que también las técnicas, que pues todo esto lo vamos a ver a continuación. Y bueno, vamos a continuar con lo que son conceptos claves. Y el principal es el qué es una sutura. Y bueno, si nos ponemos muy técnicos en esta definición, pues esta palabra de sutura deriva del griego que es sutum sucre, que al español pues significa justamente coser. Entonces, si lo ponemos en lo que es un ambiente médico, pues la definición de sutura es aquella maniobra quirúrgica que consiste en lo que es unir aquellos tejidos seccionados y fijarlos para que se complete todo el proceso de cicatrización. Y como se los mencionaba al inicio, esta sección de los tejidos, pues puede deberse ya sea a algo quirúrgico o por una herida, ya sea por un agente físico, un agente químico, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a realizar la unión de estos tejidos? Pues por medios de una aguja e el hilo de sutura. Y bueno, dentro de estos, pues hay múltiples tipos, tanto como agujas como de suturas, que pues ahorita justamente se los voy a presentar más adelante. Pero antes de ver estos tipos, viene, viene la gran pregunta, que ¿qué es lo que qué es lo que caracteriza a un hilo de sutura? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al hilo de sutura? Bueno, aquí sí, bueno, también no la diapositiva, les coloqué estas eh, cuatro cuadros, cuatro apartados, donde se nos mencionan las principales características.
que sería el calibre y fuerza de tensión, la capilaridad, perdón, la memoria y plasticidad, el coeficiente de fricción y lo que es la absorción referida al hilo de sutura. Comenzando con la primera, dentro de este parámetro, el calibre se refiere al diámetro del material de la sutura. Y este, bueno, como lo estamos viendo en pantalla, se mide numéricamente. Y aquí, para que tengan algo en claro, entre más ceros tenga, esta va a ser, bueno, su diámetro va a disminuir. Y relacionado con esto, aquí es donde entra lo que es la fuerza de tensión. Entre menor o más pequeño sea el diámetro, pues menor fuerza de tensión tendrá esta sutura. Y para que me entiendan qué es la fuerza de tensión, pues es la fuerza con la que puede, bueno, la que puede llegar a soportar el hilo antes de romperse. Eso es a lo que bueno, lo que describiríamos como fuerza de tensión. Y es dentro de los dos primeros parámetros que caracterizan a lo que es un hilo de sutura. La siguiente es la capilaridad. Esta capilaridad, mm, pues se refiere o es la característica que permite el paso de lo que son líquidos tisulares a lo largo de esta línea de sutura. Y bueno, que va a ser directamente proporcional a lo que son retención de bacterias, como por ejemplo, no sé, creo que mira, aquí les traigo una imagen. eh, Mientras más, bueno, en lo que respecta a una sutura con multifilamento, estas van a poseer una mayor capacidad de retención de bacterias y por lo tanto, pues ya actualmente no se recomienda tanto el uso de estas suturas multifilamentosas. Sí, multifilamentosas, digámoslo así. Otro parámetro que tenemos es la memoria y la plasticidad. La memoria se refiere a aquella tendencia al hilo a devolver a su estado original. Bueno, no les tengo aquí una sutura para que podríamos ver el ejemplo, pero supongamos que es un hilo simplemente que lo estiramos y al momento de soltarlos vuelve a su estado normal. Y la plasticidad, pues es la capacidad de pues de mantener su nueva forma. O sea, si nosotros la mantenemos, bueno, la dejamos con una forma de L, esta sutura pues debería de mantenerse en forma de L. Esta es otra característica de lo que es bueno, lo que caracteriza el hilo de sutura. Con respecto al coeficiente de fricción y la absorción, el primero se refiere al mayor o menor roce que produce una sutura pues, al desplazarse de los tejidos. Y la absorción, pues se refiere al proceso de degradación como tal de la sutura en un tejido, que pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Respecto a algunas suturas que son absorbibles, ya que esta se divide en absorbibles y inabsorbibles, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y bueno, ya vimos qué es lo que caracteriza a un hilo de sutura, pero ¿qué es que caracteriza ahora a lo que es una aguja? Bueno, primero la aguja se compone de lo que es una punta, un cuerpo y un ojal o mandril, también se le llega a conocer. Estas por lo regular, bueno, estas agujas por lo regular, pues son fabricadas con lo que son acero inoxidable. ¿Y qué es lo que debería de poseer una aguja como en lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que debería de poseer un hilo de sutura? Pues en este caso debe de tener la capacidad de punción inicial y repetida, porque pues, vamos a estar puncionando en repetidas ocasiones hasta que se acabe el hilo de sutura. Este, esta aguja debe ser irrompible, ya que pues en algunos tejidos hay mayor dificultad para atravesar, bueno, para realizar nuestros puntos y debe de tener una curvatura que, bueno, bueno, una curvatura y pues un tamaño adecuado dependiendo del calibre del hilo. Que pues, aquí estamos viendo la curvatura y aquí, bueno, aquí está tapando un poquito mi cámara, pero tenemos diferentes tamaños. Tamaños que pues vamos a ver más adelante.
Y ahora sí vamos a adentrarnos con toda esta parte de tipos de suturas y agujas. Entonces, ¿cómo se clasifican? Vamos a empezar con los hilos de sutura. ¿Y estos cómo se llegan a clasificar? Aquí les hice esta tablita donde coloqué la clasificación propiamente, ya sea por origen, por su permanencia y por su acabado. Y aquí les coloqué los tipos. En lo que son cuestiones de origen, tenemos los naturales y los sintéticos. Naturales como ¿cuáles? Creo que les traje justamente aquí. Naturales como la seda, por decir un ejemplo, o materiales como el acero o el titanio. Y sintéticos como el caso del polietileno, que también se llega a utilizar en lo que son en la fabricación de los hilos de sutura. Por su permanencia, aquí les coloqué los reabsorbibles y no reabsorbibles que anteriormente también les estaba mencionando que se clasificaban en esto. Eh, Dentro de unos ejemplos, justamente les había traído una pequeña tablita, pero de igual forma la está tapando un poco mi cámara. Pero bueno, eh, dentro de las no reabsorbibles tenemos como por ejemplo el polietileno o polipropileno. Eh, Dentro de las reabsorbibles podemos encontrar lo que es el poliglatín, el 910, o el catgut, también llega a ser absorbible. Y por último tenemos por su acabado, que era lo que anteriormente también les había mencionado. Estos pueden ser monifilamentados o lo que son multifilamentados. Que bueno, describiendo un poco más los monofilamentados, son aquellas que pues solo tienen una fibra, por eso es mono, y pues van a carecer de lo que es la capilaridad, pero pues dentro de sus ventajas es de que pues tiene menor posibilidad a un asentamiento de bacterias, tiene un mejor resultado estético y pues el anudado es más sencillo o más fácil. El multifilamento, pues estas están compuestas por justamente una gran cantidad de filamentos que pues dentro de sus ventajas es de que tiene una mayor resistencia a lo que es la tensión, eh, tiene mayor flexibilidad, pero dentro de sus desventajas y que también les mencionaba anteriormente, pues es de que hay un mayor asentamiento o mayor riesgo de infección y pues también además de que no beneficia a lo que es algo estético, sino que pues puede dejar incluso una mayor cicatriz. Y entonces la gran pregunta, la pregunta del millón de dólares es ¿qué tipo de hilo de sutura debo de utilizar o en qué casos se ocupan? Ya que como lo hemos visto, pues hay muchísimos tipos de suturas, ya lo vimos en la clasificación anteriormente, ¿no? Y pues principalmente esta va a depender del tiempo necesario para reforzar la herida. Y en una visión general que les quise traer, dependiendo del órgano, por ejemplo en piel, se llegan a utilizar suturas no absorbibles eh, de monofilamentos sintéticas. En músculo y tendón se llegan a utilizar ya sea suturas absorbibles o no absorbibles. Y por ejemplo, en músculo pueden utilizar cualquiera de estos dos, absorbible o no absorbible. Y en lo que es el tendón se llega a utilizar lo que es una no absorbible. Dentro de lo que son órganos parenquimatosos y vasos, podemos llegar a utilizar lo que son suturas monofilamentosas absorbibles. En lo que son órganos viscerales o órganos huecos, encontramos lo que son suturas absorbibles. Y lo que son, bueno, esto lo veremos más adelante en algunas imágenes, pero les quise traer también unos cuadros bastante buenos que ahorita lo veremos en un momento. Estas son las tablitas que les mencionaba anteriormente. Son unas tablitas muy, muy buenas, resumen perfectamente todo lo que les acabo de mencionar. Dependiendo del tipo de material, tenemos eh,
lo que es las contraindicaciones, las indicaciones, su tiempo de reabsorción incluso. De hecho, aquí tenemos tanto aquellas suturas absorbibles como las no absorbibles. Entonces, pausen el video si es que quieren ver mejor lo que son estas tablitas para que pues les quede un poquito más claro. Bien, ahora pasando con los diferentes tipos de agujas, tenemos pues bastantes y bueno, son bastantes clasificaciones. Pueden ser por su forma, pueden ser por su tamaño, pueden ser por el tipo de punta y pueden ser por su estructura. Con respecto a las primeras, tenemos rectas y curvas. Estas, las rectas, son las que se utilizan para incisiones largas y son las que se utilizan con las manos, justamente, como si estuvieran cosiendo ropa, por ejemplo. Y las curvas son aquellas que se utilizan más en un ámbito quirúrgico, ya que pues nos van a permitir una mayor precisión y su utilización es por medio de un portaagujas. También, bueno, aquí tenemos el ejemplo, aquellas curvas y la recta. También tenemos en lo que respecta a su tamaño y pues aquí lo vamos a clasificar dependiendo según su radio. Tenemos Tenemos las de medio círculo, las de 3/8 de círculo, las de 1/4 de círculo, las de 5/8 de círculo y pues propiamente las rectas. Y bueno, su aplicación pues va a depender del tamaño de la aguja. Por ejemplo, tenemos un cuarto de círculo y estas por lo regular son utilizadas en oftalmología. También tenemos otra clasificación dependiendo del tipo de punta. Por ejemplo, tenemos, esta es una punta Roma, que pues esta no corta tejidos, sino que se utiliza más en tejidos muy friables, como el hígado, como el vaso, como es el riñón. También tenemos otras que llegan a ser incluso combinaciones, que por ejemplo tenemos la taper cut, que pues es una combinación de una punta triangular y cónica que se emplea principalmente para tejidos muy resistentes. Y por último, dentro de estas clasificaciones de las agujas tenemos dependiendo de su estructura, pueden ser traumáticas o atraumáticas. Las traumáticas son aquellas donde pues teníamos que hebrar, o sea, poner el hilo por el ojal de la aguja propiamente, y las atraumáticas son las que pues ya vienen incorporadas a lo que es a lo que es el hilo, perdón. Las traumáticas ya no se utilizan actualmente para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a pasar ahora con las técnicas de sutura. Pero antes de iniciar con la demostración de diferentes técnicas, les daré una breve explicación respecto a estas. Y bueno, dentro de una clasificación de estas técnicas, tenemos las discontinuas y las continuas. Con respecto a las primeras, estas se van a caracterizar porque cada punto pues va a ser totalmente independiente. Eh, o sea, van a estar repartidas incluso de forma uniforme, simétrica y van a estar equidistantes a lo largo de la herida, como por ejemplo tenemos esta de aquí que sería un punto simple, por decir, ¿no? Eh, y bueno, la ventaja de este tipo de suturas es de que pues tiene una mayor facilidad para distribuir lo que es la tensión, van a favorecer lo que es el drenaje y lo que es la cicatrización de la herida. Además de que, bueno, este es un punto más a favor, ya sea para el personal de enfermería o incluso para nosotros los médicos, para retirar los puntos. Y es por esto que son bastante empleadas que las continuas, que bueno, las continuas lo veremos más adelante en su propio apartado. Dentro de las suturas discontinuas podremos encontrar con muchos tipos, al igual que hay tanto muchos tipos de suturas de hilo de suturas, perdón, como de agujas, pues también tenemos distintos tipos de técnicas discontinuas, tanto continuas como discontinuas. Dentro de estas apartadas de las discontinuas, tenemos el punto simple, el punto de colchonero vertical, el colchonero horizontal, muchos tipos de colchoneros. Y el día de hoy, los que les voy a presentar, pues va a ser el punto simple, que es el más utilizado, el punto de cruz y el colchonero horizontal.
Empezando con el punto simple, este es, como se los mencionaba anteriormente, este es el punto más utilizado en lo que es la práctica clínica. Este es adecuado para lo que son heridas irregulares o colgajos. Se puede utilizar en lo que es la piel, en lo que es fascia, lo que es el tejido subcutáneo, lo que son músculos, lo que son párpados o córnea, etcétera. En sí este punto puede ser, digámoslo, universal para utilizarlo en cualquier tipo de tejido. Bien, antes de observar cómo nosotros, bueno, cómo yo realicé estos diferentes técnicas de sutura, les voy a presentar primero lo que es la técnica. Aquí supongamos que esto es un FOMI, para que sea como que más didáctico, más explicativo. Entonces, con una pinza de disección, que aquí la tenemos, se las presento, vamos a elevar lo que es el borde de la herida. Supongamos que esta línea negra pues está abierto y es cuando nosotros vamos a elevar el borde de la herida, mientras que con nuestro portaagujas, se los presento, vamos a introducir lo que es la aguja a 1 centímetro desde el exterior hacia el interior. Entonces la insertamos, vamos a deslizar el hilo de sutura hasta que vamos a dejar lo que es un cabo, un cabo corto, ¿no? Quedaría como de este tamaño más o menos, ¿no? Supongamos que aquí tenemos nuestro cabo corto, y aquí dentro tenemos la aguja con el hilo de sutura, ¿no? Aquí todavía no pasamos hacia este punto. Ahora, después, ahora sí vamos a realizar lo mismo que cuando entramos, pero pues el hilo va a pasar desde el interior hacia el exterior. Así que supongamos que pues ya pasamos de este lado, ¿no? Ahora pasamos hacia el exterior. Y ahora, para que, ya que tenemos un cabo corto y un cabo largo, con nuestro portaagujas, para que vean como la referencia, o sea, lo tendremos aquí, supongamos que aquí está la herida, como lo estamos viendo en la imagen, y con nuestro portaagujas para que se ubiquen al momento de hacer las asadas, o las lazadas, perdón. Vamos a colocar el portaagujas en medio de ambos cabos y en medio de lo que es la herida. Y entonces es cuando nosotros vamos a dar dos vueltas. Vamos a dar dos vueltas a lo que es el portaagujas del cabo largo, o sea, el que nos quedó de este lado. Y así pinzar el cabo corto. Entonces, al momento de pinzar ya el cabo corto, nosotros vamos a estirar y vamos a asegurar el punto. Ese es una primer lazada, pero doble. Se dice lazado doble. Y después vamos a realizar dos giros, bueno, dos lazadas simples. Por lo tanto, vamos a realizar aquí solamente un giro, supongamos, nada más vamos a realizar un giro y vamos a pinzar el cabo corto. Del cabo corto, acuérdense que es el que se quedó aquí. De igual forma, vamos a estirar y por último, para cerrar el nudo y que quede nuestro punto simple, vamos a hacer otra lazada simple, otro giro normal, como el que acabamos de hacer, y así terminaremos por cerrar lo que es nuestro nudo simple. Ya solo quedaría como tal, pues recortar ambos cabos. Por lo regular se deja 1 centímetro de longitud y bueno, vamos a realizar diferentes puntos hasta cerrar lo que es la herida. O sea, vamos a poner los necesarios hasta que se cierre la herida por completo, ¿no? Bien, aquí en el inicio les presentaba la sutura. Es una sutura monofilamento de nylon. Es una sutura no absorbible y con un calibre de 3 ceros. Y aquí también les mostraba lo que es la figura de la aguja, que pues se presentaba con el hilo de la sutura, ¿no? La curvatura, bueno, el tamaño de la curvatura, la forma de lo que es la punta, etcétera.
los dejo con el video.
Bien, pasando con el punto de cruz, este tipo de sutura se aplica para aumentar la superficie de apoyo con fines de aproximación o hemostasia. Por lo regular se indica en aquellas situaciones donde no se encuentre suficiente tejido para cerrar totalmente la herida o para realizar hemostasia de los capilares sangrantes, pero está contraindicada en aquellas heridas sucias con signos de infección, en aquellos tejidos que tengan datos de necrosis o por una mala vascularización. Bien, de igual forma que como lo hicimos en el punto simple, pero de una manera más rápida para que no se haga tan extenso el video, vamos a realizar igual con nuestras puntas nuestra pinza de disección, vamos a elevar alguno de los bordes de la herida y de igual forma de 1 centímetro vamos a introducir la aguja a 1 centímetro desde el exterior hacia el interior y vamos a deslizar el hilo de sutura hasta dejar un cabo corto, como lo hicimos con el punto simple. La diferencia es de que en el mismo borde de la herida donde entramos, vamos a salir hacia el exterior, vamos a dejar un cabo largo y un cabo corto, y de aquí vamos a cruzar la aguja hacia hacia el otro extremo de la herida. De igual a 1 centímetro vamos a entrar desde el exterior hacia el interior. O sea, entraríamos hacia este lado. O sea, perdón. O sea, quedaría algo tal que así, para que me vayan entendiendo. O sea, aquí introducimos la aguja y vamos a pasar de igual forma en ese mismo borde, vamos a pasar del interior hacia el exterior, quedando el cabo de esta forma. Y entonces, ya que tenemos el cruce de los cabos, el cabo largo que quedó de este lado, bueno, que se los voy a señalar, este cabo largo lo vamos a unir y vamos a hacer lo mismo que en el punto simple. Vamos a unir el, ambos cabos de la sutura de igual forma, dos lazadas, eh, tiramos para asegurar ambos puntos, damos una lazada simple, tiramos, damos otra lazada simple y vamos a tirar para cerrar lo que es el, el punto. De igual forma, pues lo vamos a hacer para al borde, a lo largo de la herida hasta que cierre. Pasando con la última de las suturas discontinuas, tenemos la sutura colchonera horizontal. Esta por lo regularmente está indicada en piel laxa, donde los tejidos o los bordes tienden a invaginar. También es utilizada en aquellas zonas con mucha tensión y
también bueno, esta además una ventaja es de que permite pues suturar varios planos de la herida con el mismo material. Dentro de sus contraindicaciones, pues son las mismas que el anterior, en el anterior punto, en aquellas heridas sucias con signos de infección, en necrosis de tejidos y pues en mala vascularización. Igual, de manera explicativa, vamos a iniciar eh, levantando, vamos a levantar el borde de la herida, vamos a introducir la aguja a 1 centímetro y vamos a iniciar como si fuéramos a hacer un punto simple, vaya. O sea, vamos a iniciar desde la inserción, dejamos cabo corto, salimos al exterior con nuestro cabo largo y a esto le vamos a considerar como la ida. Para después vamos a introducir a unos 5 milímetros lateralmente de la salida inicial que hicimos a la ida, o sea, para que me entiendan, esta que hicimos a 5 milímetros, perdón, vamos a insertar nuevamente la aguja, para que vean a continuación, quedaría algo así. Vamos a insertar y vamos a salir hacia el exterior con nuestro cabo largo y pues lo que para que se den una idea es como si fuera un punto simple pero sin, bueno, como realizar dos puntos simples pero sin cortar el hilo. Y bueno, de igual forma vamos a colocar nuestro portaagujas en medio de ambos cabos. Vamos a realizar doble lazada, tiramos para cerrar. Vamos a realizar lazada simple, tiramos, vamos a realizar otra lazada simple y tiramos para cerrar así el punto. Bien, con respecto a las continuas, pues un mismo nombre no lo dice, ya que pues van a ser puntos continuos sin cortar el hilo a lo largo de lo que es la herida. La ventaja de esta técnica de estos puntos es de que pues son más rápidas de aplicar, la tensión se distribuye más a lo largo de la herida y llegan a ser pues más estéticas, pero la desventaja es de que pues van a dificultar a lo que es el drenaje de la herida y pues van a estar contraindicadas, de hecho, igual que en los anteriores puntos, en caso de sospecha de infección o en heridas muy contaminadas. Otra desventaja que, si recuerdan
en las primeras diapositivas que les presentaba, era de que aquellas discontinuas se retiraban con más facilidad, pero en estas continuas van a tener mayor dificultad para retirar estos puntos. Y vamos a continuar con lo que es la sutura simple. La sutura continua simple, perdón. Bien, para este tipo de sutura, de igual forma que con los puntos anteriores, supongamos que vamos a hacer un punto simple. Vamos a entrar, igual elevamos el borde de la herida, vamos a entrar, deslizamos del exterior al interior, salimos al exterior, tenemos nuestro cabo largo, tenemos nuestro cabo corto. Aquí vamos a realizar un doble lazado como si estuviéramos haciendo un punto simple, pero no vamos a cortar nada. Eh, Vamos a hacer nuestra doble lazada, nuestra lazada simple y otra lazada simple para cerrar este punto. Pero como les digo, no vamos a cerrar. A partir de aquí vamos a empezar a hacer nuestro punto continuo, ya que pues vamos a en un ángulo aproximado de 45 grados, vamos a cruzar hacia el otro lado de la herida, o sea, para que me entiendan, va a quedar algo así. Y así lo vamos a realizar con cada, hasta que lleguemos a cerrar la herida, ¿no? Para que me entiendan y que vean esquemáticamente, pues quedaría algo así. Como siempre a 45 grados, saliendo, entrando, a 45 grados, de igual forma, saliendo, entrando, y ya hasta que lleguemos, hasta que se vaya a cerrar, ya se haya cerrado la herida, vamos a salir. Justamente aquí está nuestro cabo largo. Y con este mismo cabo, ya que pues no vamos a tener un cabo corto, ya que justamente en la parte de aquí se cerró, con este mismo cabo largo vamos a realizar nuestro propio nudo. De igual forma, doble lazada, lazada simple. Entonces así quedaría nuestro punto continuo simple. Bien, con respecto a la última sutura que veremos el día de hoy, pues esta es la sutura intradérmica. Esta bueno, no se presenta o se indica porque tiene, o se prefiere porque tiene mejores términos estéticos y además de que logra una mejor posición de los bordes de la herida. Bien, con respecto a la explicación de este tipo de sutura, no vamos a iniciar con respecto a los bordes, sino que vamos a iniciar al extremo de la herida. Vamos a iniciar, por ejemplo, de este lado. Vamos a insertar en un ángulo de 90 grados en relación a la piel a una distancia
de 1 centímetro del vértice de la herida, vamos a atravesar desde la epidermis hasta la dermis y siguiendo el arco de la aguja vamos a llegar al centro de la herida y por lo tanto pues vamos a extraer lo que es el hilo. De igual forma, aquí procuremos que nos quede un poco más largo el cabo corto. ¿Por qué? Porque al momento de cerrar, bueno, de realizar los puntos para cerrar la sutura, tendremos que hacerlo sobre estas mismas, porque no va a alcanzar como tal a cerrar ambos cabos, ¿no? Entonces, procuremos de que quede un poquito más largo, es un consejo que yo les doy. Y por lo tanto, bueno, vamos a continuar explicando. Eh, ya que esté en medio o en el centro de la herida, con la ayuda de una pinza vamos a elevar el borde de la herida y se va a insertar la aguja a nivel de la dermis. eh, y se va a extraer a lo que son más o menos 5 milímetros de dicha dermis. Posteriormente, al lado contrario, o sea, lo que vamos a hacer es algo así. Al momento que salga desde el punto de salida de lo que es de la dermis, del lado contralateral, vamos a seguir esa, como esa guía. O sea, sales desde este punto, por ejemplo, sales desde este punto y aquí mismo pues vamos a continuar del lado contrario, vamos a hacer la inserción de la dermis 5 centímetros, salimos de aquí, seguimos del lado contrario y así justamente. Y al momento para cerrar lo que es la herida, vamos a salir del otro extremo, vamos a dejar igualmente un cabo más largo y antes de realizar los nudos, vamos a estirar o a tensar lo que es esta, esta sutura con el fin de que cierre la herida más herméticamente, que se vea más bonito, más presentable y más estético. Y al final vamos a realizar los nudos de las suturas. De igual forma, es doble lazada, luego después una lazada, después otra lazada, de los dos lados de la sutura.
Hoy en la actualidad, güey, para poder eh, retirar unos puntos ya no es necesario darle un tallón como antes, güey. Hoy ya nada más le echas antiséptico y ya, güey. Ejemplo, güey. Aquí lo que puedes hacer es agarras siempre, güey, buscas el puente, güey. Cortas aquí, güey. Mira. ¿Sí viste? Mira, velo. ¿Sí? Esta sutura está bien hecha también, güey. Siempre que veas esto, agarra, jalas, pinzas una de las puntas, cortas en el puente, güey. Cortas en el puente y jalas. ¿Sí? Cortas igual el puente. Así no se puede, si te das cuenta. Está bien suturado. Cortas tu puente, güey. Y jalas. Bien, como hemos visto a lo largo del video, existen muchísimos tipos de suturas, agujas y diferentes técnicas. Lo importante es que nosotros como personal médico conozcamos y tengamos la capacidad de escoger el tipo y la técnica que mayormente nos beneficie y que beneficie al paciente, tanto en una mejor cicatrización y que pues se vea lo más estético posible en, en la medida que pues nosotros tengamos la posibilidad y la herida claramente, ¿no? Bueno, de mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Soy Brandon Giovanni Morales Morquecho, estudiante de cuarto año de medicina, y espero que les sirva muchísimo este video. Hasta pronto.